evolución, un cambio, y los chicos se nos están adelantando con estos rasgos preadolescentes. Y cuando esto ocurre, bueno, pues finalmente, pues los papás nos apanicamos, los papás nos queremos volver locos porque no sabemos cómo tratarlos, los límites que les ponemos, bueno, tienen que ser de manera diferente, o sea, no es lo mismo los padres de un niño que los padres de un preadolescente o un adolescente. O sea, el padre tiene que cambiar, los límites tienen que ponerse de manera diferente. Por un lado, pues sí, a lo mejor voy a tener que dar más permisos, ¿no? Yo me acuerdo cuando Gonzalo, mi hijo, llegaba a la preadolescencia, me dice un día, ¿no? Que él ya quiere que yo le dé más libertades. Y yo, canijo, ¿verdad? Como de qué se tratará esto. Y entonces le pregunté, bueno, ¿qué quieres decir con más libertades? Pues él quería ir a casa del amigo que vivía a una cuadra. Pues sale, si eso son libertades para ti, pues adelante, ¿no? Y entonces lo que yo hacía es que hablaba con la mamá del chico y le decía, hola Delia, ¿cómo estás? Ahí va Gonzalo, ¿no? Y luego me hablaba, Charo, ya llegó Gonzalo. Esas eran las libertades, ¿no? Pero ellos empiezan a buscar esa libertad, esa independencia, esa autonomía. Es una etapa bonita, muy estigmatizada, pero que si sabemos como educadores, como terapeutas, sabemos tratar con esta etapa evolutiva, es una etapa evolutiva increíble, ¿sale? Entonces, bueno, vean cómo dividí la charla, porque la dejé lista desde la semana pasada, y hoy en la mañana le di un vistazo, porque como tarea que tenía clase yo de 4 a 8, dije, uy, le voy a dar un vistazo a lo que hice la semana pasada para estar bien refrescadita y bien lista para ustedes. ¿Ok? No me voy a detener a hablar de cómo vive o sea, la etapa evolutiva. O sea, ¿para qué me detengo a hablar de la etapa evolutiva? Eso me quita mucho tiempo. Me pude ir con Piaget, con Erickson, con el que ustedes quieran. Y dije, no, a ver, si lo que a nosotros nos está interesando es el tema de los duelos y la liberación emocional, bueno, pues me voy a enfocar a duelos y liberación emocional. Entonces, fíjense cómo se los dividí. Primero, reacciones frente al duelo. Después, señales de alarma. Después, ¿qué podemos hacer como padres de familia? Y luego ya me brinqué a la otra etapa evolutiva. Entonces, pues espero que cubra su expectativa. Me fui a cosas muy puntuales, o sea, si ustedes quieren, me detengo un poco en qué es un proceso de duelo, cómo se vive un proceso de duelo, pero eso ustedes me lo dicen, porque si ustedes ya han estado en charlas anteriores, no necesitan que yo me detenga en qué es la tanatología, qué es el proceso de duelo, cuáles son las etapas, pero si alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a esto, yo encantada me detengo y les explico, ¿eh? Así que ustedes me dirán, ¿qué hago? ¿Me arranco con la estructura o me detengo a resolver dudas en relación al duelo, a la muerte, a la tanatología, etcétera, etcétera? A ver, chicos, los escucho. Por mí, a darle. Órale, Adelante. perfecto. Dale que vale. Adelante. Sí, sí. Olivia. No, que sí, que está muy bien, así nos vamos y yo creo que dudas al final, ¿no? Órale, me parece bien, aunque como somos poquitos se puede prestar a que me interrumpan, ¿eh? Así que ustedes no se preocupen. Les voy a platicar por qué me gusta que me interrumpan, porque luego dejamos las dudas para el final y luego a lo mejor hay que retomar un tema y regresarnos, o a lo mejor como papás o como espectador dices, ay no hombre, ya ni digo nada, ya vamos a dormir. Entonces, como ustedes se sientan más cómodas, más cómodos, yo si me interrumpen, la verdad es que no tengo lío, ¿eh? Estoy acostumbrada a dar clases, a trabajar así, me gusta la interacción y bueno, pues entonces vamos a darle, si les surgen dudas en relación al proceso de duelo general, a la tanatología, pues me detienen. ¿Sale? Bien, vamos a empezar. Estábamos hablando del niño de 8 a 10 años, por ahí vamos a empezar. Y entonces, ¿qué sucede? Que un niño de esta edad ya puede diferenciar fantasía de realidad.
Un niño cuando es más pequeño es incapaz de tener un pensamiento abstracto. Si ustedes nos vamos a la teoría de Jean Piaget, él nos dice que el niño cuando es pequeño, pues para sumar necesita ver las dos manzanas, ¿no? Y la muerte, el duelo, las emociones que acompañan al duelo, pues finalmente son una abstracción para las que el niño más pequeño no está listo. Hay un parteaguas muy interesante cuando el niño llega a los 6, 7 años. El niño más pequeño, menor de 6, 7, que esto lo vimos la última conferencia que vimos en diciembre, es un niño muy dócil. El niño después de los 7 se convierte ya en un niño que es crítico, en un niño que ya avienta sus juicios. Más pequeño, la mamá es la más bonita, el papá es el más fuerte. Uy, le tocó la mejor miss de toda la escuela porque es bien bonita su miss. Ya después de esta edad, se da cuenta que ni la mamá es tan bonita, que ni el papá no es tan fuerte, que la miss es una vieja bruja que a veces grita. O sea, el niño, o sea, ya empieza, hay un parteaguas sumamente interesante en el niño y que los papás podrían decir, oh, este se me está haciendo rebelde. No, no se está haciendo rebelde. O sea, este niño necesita encontrarse a sí mismo, afianzarse y eso forma parte, ¿no? Yo en algún momento yo di clases como pedagoga, empecé dando clases en tercero de primaria, les he de contar, salidita de la universidad, de la licenciatura en pedagogía. Híjole, qué difícil el control de grupo, por ejemplo, porque ya están justo en esta edad que yo les platico, y entonces se acercaba el Día de las Madres y levanta uno la mano y me dice, a ver, Miss, o sea, no vayas a salir con que es el Día de las Madres y vamos a bailar como indios, porque yo chanclas, Miss, no me voy a poner, ¿no? O sea, ya se rebelan, ya no les gusta. O sea, yo como pedagoga, bueno, pues puedo dar clases en la etapa evolutiva que a mí se me dé mi gana, esa peculiaridad tenemos los pedagogos, y yo a voluntad pedí mi cambio a preescolar, porque yo observaba a los de prepri y yo decía, no manches, yo quiero trabajar con esos de ahí que están divinos. Y son divinos. Porque si tú les dices, todos vamos a ir a hacer pipí ahorita, todos van y hacen pipí. Ahora, todos nos vamos a lavar las manos, se lavan las manos. Ahora llega la Navidad y nos vamos a disfrazar de regalos. Y todos éramos regalo y movíamos la colita porque éramos regalos. Es una etapa evolutiva muy dócil. Entonces, ¿qué pasa cuando el padre de familia, porque las maestras, pues lo sabemos, es nuestro día a día, ¿no? Pero ¿qué pasa como padre de familia? Que hay que aprender también a ser papá, a ser mamá de un chico que va creciendo y de un chico que comienza a cuestionar absolutamente todo. Diferenciar entre fantasía y realidad. Pues aquí ya pueden tocar la muerte en ese carácter de universal, de temporal, de atemporal, perdón, que tiene la muerte, ¿no? Todos mueren. Y aquí lo dice, ¿no? Comprenden el carácter definitivo de la muerte, aunque lo siguen viendo como un hecho muy lejano. Y que si ustedes se dan cuenta, fuera de tiempos de COVID, ¿verdad? A los adultos nos pasa exactamente lo mismo. O sea, sé que es una realidad que me voy a morir, pero lo percibo lejano. O sea, a pesar de que desde que somos pequeños, pues en la escuela nos dijeron 25,500 veces que naces, creces, te reproduces y mueres. O sea, lo entendimos con la razón. A quien le cuesta trabajo entender el carácter definitivo de la muerte es al corazón. Más aún en tiempos de COVID, yo les digo a mis alumnos de diplomado en tanatología, o sea, es como que todos tenemos a la muerte parada en la puerta de nuestra casa. Y en algún momento va a tocar. Cuando inició la pandemia, pues lo veíamos lejano y conforme ha ido pasando el tiempo, se acabó el 2020, con todo y que gritamos Jumanji, esto no se acabó. Y entonces, incluso se está acercando cada día más, ¿no? Y cada día son más los casos, a lo mejor ya los empezamos a sentir dentro del núcleo familiar, y entonces esto causa un impacto no nada más en los niños, sino también en nosotros, porque el primero que tiene que saber cómo acomodar toda esta situación, pues somos nosotros los padres, porque quien le van a preguntar es a nosotros. Pero bueno, hay una angustia y un temor de que ellos o sus familiares puedan morir.
como ya entienden lo que es la realidad de la muerte y de las pérdidas, porque si ustedes se acuerdan, lo dijimos en algún momento, la tanatología no solo trabaja pérdidas por muerte, sino todo tipo de pérdidas, el divorcio, separación de los padres, el cambio de residencia, el que mamá tenga que ir a trabajar cuando era una mamá que se quedaba siempre en casa, la pérdida de un juguete, o sea, cualquier situación de este tipo es una situación de pérdida y va a requerir pues su proceso de duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues a esta edad ya hay un temor a que él o sus familiares puedan morir e incluso puede comenzar a preguntar y a cuestionar. O sea, ¿es verdad que va al cielo? O sea, ¿cómo? Y el niño voltea para arriba y dice, ¿cómo? O sea, ¿en el cielo dónde? Porque ya diferencia fantasía de realidad. A un niño más pequeño sí le pueden inventar estas historias de que se murió y ahora es una estrella. No pasa nada, el niño es pequeño. Pero a partir de esta edad te va a decir, pues, ¿cómo que es una estrella? O sea, él no está entendiendo porque los niños finalmente también son literales. Y pues van a empezar a tener mucha curiosidad en relación a dónde se va el que muere y ahí, bueno, pues tendrás que responderle dependiendo de tus creencias, ¿no? Van a tener curiosidad sobre qué sucede en un entierro, cómo es un cementerio, qué pasa con los rituales de muerte y que también en tiempos de COVID, pues hemos tenido que reinventar los rituales de muerte. Estábamos acostumbrados a un velorio, a un novenario, a la familia reunida comiendo tamales o conchas o lo que ustedes quieran, y resulta que hoy ya no es así, ¿no? Estábamos acostumbrados a un velorio en el que a lo mejor los más cercanos pasaban ahí toda la noche, etcétera, etcétera, y hoy resulta que no hay rituales. Entonces los rituales, pues nos los tenemos que inventar desde casa. Charo, perdón que te interrumpa. De hecho, por ejemplo, antes de esto estaba en el rosario de la mamá de un amigo y pues Matías, mi hijo, estaba escuchando, pues en lo que yo le preparaba la cena, estaba escuchando pues cómo rezaban y demás y justamente fue su pregunta de, no entiendo por qué rezan y ahora en línea, ¿no? O sea, ya ni siquiera es de que mi mamá se va, a lo mejor acompañan a la familia, ahora es desde el celular lo mismo, ¿no? Se conecta, en lugar de a clase, se conecta a un rosario virtual. Claro, y entonces hay que explicarles. O sea, finalmente a esta edad, a partir de los 8 años, incluso yo me atrevería a decir de los 7 y cachito, ¿eh? Ya empiezan a tener este tipo de dudas y hay que contestarles, Delia, de la manera más clara, más sencilla, no utilizando un lenguaje así muy tecnicismos de la tanatología, no, o sea, lo más aterrizado que podamos, hay que contestarles todos estos tipos de preguntas, ¿no? Y justo es lo que dice aquí, da gran importancia, hay que dar gran importancia a las reacciones, a sus preguntas, a sus temores y pues hay que contestar con la verdad. Este es todo un tema en tanatología. Tenemos un tema que se llama la conspiración del silencio. ¿Qué quiere decir la conspiración del silencio en tanatología? Bueno, pues es como una persona que está enferma, que ya se tiene un diagnóstico y un pronóstico de enfermedad y de muerte, y la familia decide no decirle. O es cuando hay un niño que consideran que es pequeño o que lo quieren proteger, o un anciano, una persona que ya está en la vejez, y entonces dicen, no, no le digas a la abuelita porque le puede dar el patatús, ¿no? O no le digas al niño, porque cómo va a manejar el niño la situación. El niño o sea, el niño de cualquier edad requiere que seamos claros, requiere que digamos verdades de manera clara, de manera sencilla, porque es la única manera de dar pie al proceso de duelo. Si yo miento, ¿dónde queda el proceso de duelo? O sea, el proceso de duelo no va a existir o incluso el proceso de duelo se puede complicar porque creemos que el niño no se da cuenta, que él anda por allá jugando y él ni se entera. Pues aquí en Notición es que los niños son de un intuitivo, de un perceptivo, que aunque tú no les digas nada, ellos sienten. Y entonces yo planteo esta pregunta cuando hablamos de la conspiración del silencio. ¿A ti te gusta que te digan mentiras? Adelia no. No, por Olivia, supuesto que no. No, y de hecho Olivia, ¿te justo te gusta que iba te a, digan perdón, mentiras? mano, ahorita que. ¿Sí?
Te iba a comentar, Charo, que justamente a raíz de la muerte de la mamá de mi amigo, pues obviamente viví con él por teléfono la parte de pues, el diagnóstico, la hospitalización y pues ya la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, pues mi hijo me escuchaba hablar, ¿no? Claro. Y sabía, y más que lo conoce. Entonces, pues ya cuando falleció finalmente, pues obviamente me vio llorar por teléfono, por Zoom con mi amigo. Entonces, obviamente, pues ya le dije, ¿no? Y Matías se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y pues fue una plática que tuve con él, ¿no? Que le dijo, ¿qué prefieres? ¿Que te mienta o que te diga la verdad, mi amor? Y él mismo me dijo, no, prefiero que me platiques. Adelante, ¿no? Entonces, híjole, pues sí cuesta, pero es ponerme en sus zapatos, ¿no? De, pues me está viendo que está sucediendo algo. Obviamente no le puedo decir, no pasa nada, mi amor, ¿no? O sea, porque es, no sé, siento que es ignorarlo. Exactamente, Delia. Creo que ya no estamos en los momentos antiguos en donde yo me acuerdo que mi mamá lloraba en la cocina, ¿no? Y que bajabas y le preguntabas, ma, ¿por qué estás llorando? Y la mamá te contestaba, no, hijita, me entró polvo al ojo. Mentira. O sea, el niño se da cuenta que le estoy diciendo mentiras. Y el niño sigue siendo fantasioso, aunque ya la diferencie. Todos los seres humanos manejamos una dosis de fantasía. Todos fantaseamos, ¿sí o no? Fantasías con un trabajo maravilloso, si no tienes pareja, con que llegue el hombre de tu vida. O sea, fantaseamos y eso continúa. Entonces, si tú no le dices la verdad al niño, pues la fantasía va a volar, ¿eh? Entonces, es mejor decir la verdad, es preferible que toquen el principio de realidad para que el proceso de duelo pueda transcurrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que ya decíamos, dar importancia a sus reacciones. Hay que observarlo. Está enojado, es común, acuérdense que parte del proceso de duelo es el enojo. Luego el niño se enoja y a los papás no nos gusta que el niño se enoje, ¿no? Y no se enoje y váyase a su recámara, cabrón, y bla, 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 bla. Tenemos que darles oportunidad al enojo y más que nada tendremos que ayudarlos y enseñarlos a canalizar el enojo de una manera positiva. Porque no porque estoy enojada se vale que rompa un vidrio o que le dé un puñetazo a la puerta o que le miente la madre a alguien. O sea, tendré que buscar la manera asertiva de recuperar mi equilibrio emocional echando para afuera ese enojo. ¿Cómo? Una vez hice con ustedes un ejercicio, el humo negro, lo puedes hacer también con el escribo, rompo y tiro, lo puedes hacer, hay quien libera sus emociones arreglando las plantas o regando el jardín. O sea, cada niño, cada persona va a ser diferente en esta forma de liberar las emociones, ¿no? Hay que estar abiertos a sus preguntas. Y en ocasiones nos van a hacer preguntas que nos vamos a quedar así que como diría Delia, ups, ¿y ahora qué se le contesta, verdad? O sea, sí nos vamos a acalorar, sí, por supuesto, igual cuando nos preguntan temas de sexualidad, pero tenemos que contestarles. Si mi niño pregunta y nota que yo no contesto, me voy con evasivas, o sigo diciendo cosas que pertenecen al mundo de la fantasía, les voy a platicar una historia. En estos días de muertes por COVID, muere una persona muy cercana a la familia. Espérenme. Déjenme ver algo. Ok, bien. Y entonces, en esta muere el papá por COVID en la Ciudad de México, pues lo que se tardan en entregar el cuerpo y las cenizas y no había urnas. Entonces ya era el momento ya le tocaba la cremación, pero no había urnas, entonces el proceso tardó todavía más. Y pues total que este papá pues está dejando una esposa relativamente joven, un niño de 10 años y una pequeñuela de 8, más o menos estas edades. La niña pequeña pregunta, la de 8 años, y la mamá le avienta una historia con que las estrellas, con que tu papá lo cremaron y entonces se convierte en polvo de estrellas. Y entonces, o sea, una historia que a mí a la hora que me van contando lo que ocurrió, yo dije, ay, en la madre. O sea, ¿por qué mi reacción? Porque esa pequeña ya nos está tragando tu historia. ¿Sale? Entonces, o sea, aquí nos enfrentamos al gran reto de hablar verdades con nuestros hijos y yo les juro
que me dedico desde hace muchos años a trabajar con niños y adolescentes, el tema de la muerte, es el tabú es más nuestro que de ellos. O sea, los que nos acaloramos, ahora sí que los que nos arrugamos somos nosotros, ellos no. ¿Sale? Somos nosotros los que tenemos que comenzar a ver qué tan cómoda o qué tan incómoda me siento cuando Charo habla de la muerte, de los duelos, desde la sexualidad, qué tan cómodo o qué tan incómodo te sientes cuando se habla de penes y de vaginas, te gusta, no te gusta, porque entonces allí el trabajo lo tienes que hacer tú, porque los niños de ahora, con el acceso a la información que tienen, pues requieren que demos respuestas, ¿no? ¿Y tú qué prefieres? Él va a preguntar, ¿tú prefieres dar la respuesta tú o que la busque en internet? Creo que mejor se la doy yo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, es común buscar a la persona que murió. Todavía a esta edad es común que la busquen y que crean que caminando por la calle, que lo vieron pasar o que lo sintieron o que lo olieron. Entonces, no es de, o sea, aquí vamos a validar lo que el niño está sintiendo, porque este tema de buscar al que murió, pues forma parte del proceso y en algún momento va a dejar de percibir al que murió, ¿no? ¿Qué pasa con los niños a esta edad? Es muy común que evadan el dolor y la tristeza. Ellos se ponen a jugar, parecen un poco apáticos al tema, un tanto despreocupados, pero el dolor y la tristeza existen. ¿De qué manera sacan este dolor y esta tristeza? Bueno, pues se tornan nerviosos, agresivos, berrinchudos, y tú te vas a dar cuenta. El niño en duelo está enojado. ¿Y por qué está enojado el niño en duelo? Por la misma razón que cuando tú pierdes algo te enojas. O sea, si se te pierde un billete de 500, ¿te enojas sí o no? ¿Verdad que sí? Si se te pierde el celular, te enojas. Si se muere un ser querido, claro que te enojas. Con la vida, con Dios, con el universo, cada quien con quien quiera, ¿no? Pero nos enojamos porque finalmente nos está quitando lo que más queremos. Y entonces por eso surge el enojo. Como el niño no sabe canalizar ese enojo, por eso hay que enseñarle, es que se tornan agresivos y berrinchudos. Incluso, ahí les voy, un adulto también se torna nervioso, agresivo y berrinchudo. Entonces, un adulto puede hacer berrinches. Uy, sí, yo conozco a varios que los hacen. ¿Ustedes? Nosotros mismos a veces hacemos el berrinche, ¿eh? ¿Sí? Olivia, ¿algo que comentar? Ok, perfecto. Y bueno, pues surge la culpa. La muerte fue ocasionada por mi mal comportamiento. Mi mamá se fue o mi papá se fue porque yo me porto mal. Es muy común que el niño se culpe. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué sucede y qué hay que hacer? Bueno, hablar claramente y poner las cosas y las culpas en su lugar. O sea, ¿quién es culpable de la muerte? Pues nadie. No podemos culpar a nadie de la muerte, ¿no? Incluso en el tema de separación, divorcio de los padres, aquí les cuento un tema solo por cultura general. El proceso de duelo es más complejo frente a la separación y el divorcio que frente a la muerte. ¿Por qué? Porque el que se murió, pues ya no lo vuelves a ver y ya está. Pero ¿qué hay con la pareja que se separa o que se divorcia? Pues que el niño o sea, cuando ve a los papás platicando en armonía, puede volver a ilusionarse pensando que papá y mamá van a volver a estar juntos. Entonces se convierte en un duelo que se recicla. Luego los vuelve a ver pelear y dice, ay, no, ya no, pero luego los vuelve a ver juntos y vuelve nuevamente a ilusionarse con que van a volver a estar juntos. Entonces, es un proceso de duelo que fácilmente puede correr a la patología por esta característica que se recicla. ¿Sale? Entonces, también en estos temas de divorcio, separación, que es duelo, pues hay que hablarles claramente, ¿no? ¿Ok? O sea, obviamente de acuerdo a su edad, ¿eh?
O sea, nada de que tu padre se fue con la lagartona aquella. No, esas cosas no nos pasemos de lanza. O sea, vamos diciéndolo como lo tenemos que decir. No caigamos en este tema de hablar mal de ya saben quién, porque eso no está correcto, porque como si es su padre, ¿no? Ok. ¿Cuáles serían las señales de alarma? Por un lado tenemos las somatizaciones que no cesan. Ejemplos de estas somatizaciones, bueno, pues a lo mejor gripas recurrentes. Desde la medicina tradicional china se dice que la tristeza se asocia con males pulmonares, ¿no? Entonces pueden ser gripas, pueden ser dolores de cabeza, pueden ser pues X situaciones de dolores asociados, o sea, se puede asociar en algunos casos, por ejemplo, si el abuelo murió de, no sé, algún tema del estómago y le dolía mucho el estómago al abuelo, pues el niño puede comenzar a somatizar ese tipo de situaciones. Y lo llevan al médico y lo revisan y orgánicamente el niño no tiene nada. Pero es el proceso de duelo, es justamente este tema, fíjense, me voy a regresar. Es la evasión del dolor, este nerviosismo, agresividad y berrinches, los que nos llevan a las somatizaciones que no cesan. Ahora, ¿qué quiere decir somatizaciones que no cesan? Pues que son continuas. Si ocurre una o dos veces, déjalo pasar, no está siendo grave. En medicina y en psicología existe un término que se llama psicoinmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir esto? Es científicamente comprobable desde la medicina cómo las emociones y la psique causan alteraciones endocrinas y a nivel corporal. Entonces, puedo yo iniciar con somatizaciones que el día de mañana se vuelvan realidades. O sea, yo no tenía colitis y después del duelo resulta que la tengo, ¿no? O a mí no me ocurrían migrañas, pero después del duelo resulta que las tengo. O sea, un proceso de duelo en cualquier etapa evolutiva puede destapar cantidad de enfermedades. O sea, de ahí la importancia del proceso de duelo, ¿no? Otro síntoma de alarma, pues, es la ansiedad. ¿Cómo manifiesta un niño la ansiedad? Por un lado, comiendo mucho. Bueno, niños y adultos también, ¿eh? ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando están ansiositos comen de más? Yo hoy tenía un día de trabajo pesado y a la hora que vi mi agenda dije, ay, en la torre. Y me caché a mediodía, estaba entre que trabajaba y revisaba la presentación y esto y lo otro. Me acabé una bolsa de pasitas con chocolate, me acabé una bolsa de nueces con chocolate. A la hora que voy viendo las bolsas vacías, dije, ay, en la torre. O sea, esto es un síntoma de ansiedad. Como adulto y que me dedico a esto, soy capaz de cacharme y frenar, ¿no? Pero un niño no lo cacha. Un niño ansioso, por ejemplo, y puede ser y puede no. Es aquel pequeño que se muerde las uñas, que se está constantemente así como que mordiéndose los pellejos, ya sea de los dedos o de los labios, o es este niño que todo el día está así, ya sabes, con la pluma, o tiene el control de la tele en la mano y está mordiendo el control de la tele. O sea, es incapaz de permanecer quieto. La ansiedad puede llevarlos incluso, ya decía yo, a un problema de alimentación, pero también a alteraciones en el sueño. Probablemente un niño ansioso no duerma, va a disminuir sus horas de sueño. Otro síntoma de alarma, bueno, pues es el mal humor y la agresividad, y más aún cuando se vuelve recurrente. ¿Sale? Cuando por más que pones medidas, o sea, que pones consecuencias y castigos y lo que sea que pongas, pues sigue cada vez más malhumorado y cada vez más agresivo, ¿no? Síntomas depresivos por más de 2 o 3 meses. Es común frente al duelo sentir tristeza, pero el duelo, la depresión del duelo no es una depresión orgánica que requiera de un tratamiento psiquiátrico. Si esto se vuelve patológico, sí va a requerir
de una situación psiquiátrica. No hace mucho tiempo me llegó un niño a trabajar conmigo y él tenía mucha ilusión de trabajar conmigo porque ya nos conocíamos, pero ya traía un trastorno obsesivo compulsivo que les digo yo a corta edad. O sea, era un niño, y más cuando empezó tiempos de COVID, 3 horas bañándose y no terminaba de bañarse. O sea, se lavaba las manos media hora y no terminaba de lavarse las manos. En algún momento iba al baño, pues se lastimó el ano de tanto que se limpiaba. O sea, a tan corta edad pueden ocurrir estas cosas, definitivamente sí. Por eso les marqué aquí los síntomas de alarma. ¿Qué hice yo con este chiquillo? Obvio, no es para trabajo tanatológico. Lo mandé con psiquiatra. Estamos en interconsulta. Está yendo con psiquiatra, medicado con psiquiatra y al mismo tiempo trabajando conmigo el tema de pérdidas. Entonces, hay que buscar ayuda profesional cuando nos vamos dando cuenta que se nos está saliendo la cosa de las manos, ¿no? Pero hay una pregunta. ¿Ahí sí. cuál puede ser síntomas depresivos? O sea, como detectarlos previamente. Es la inacción, la tristeza, que lo ves más encerrado en su cuarto, más de lo normal, que duerme demasiado. La depresión viene acompañada de una inacción y de un no funcionar. Y no porque sea huevón, es que no puede. La persona deprimida en verdad no puede, no es flojera. Okay. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Otro síntoma que también está asociado con la depresión es este que sigue. No participa y nada le emociona. Cuando era un chico que se entusiasmaba con un videojuego nuevo o con una película y palomitas, hijo, eso les entusiasma, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que nada le emociona. Vamos a ir a ver a tus primos y les vale un cacahuate. Les cuesta integrarse al ámbito académico. Incluso puedes notar, y ahorita que, bueno, todo en línea tampoco nos ayuda, ¿no? También eso se vuelve más complejo. No logra integrarse al ámbito académico. Incluso vas a notar que si era un chico sociable, ahora deja de serlo. O sea, no quiere ver a los amigos, no quiere jugar con ellos. O sea, la apatía, el desgano, la inacción forman parte de su día a día, ¿no? Esto es muy típico de esta edad. Problemas de atención y concentración. Pareciera que los periodos de atención y de concentración se van haciendo cada vez más cortos y cuando pues estamos frente a un duelo con señales de alarma, pues con más razón, ¿no? Otro punto, los miedos prolongados. Tu niño era miedoso antes de esto, ¿a qué le tenía miedo? Porque entonces, frente a una situación de este tipo, nos vamos a encontrar con que era un chico que no le tenía miedo a la oscuridad y ahora sí le tiene. Que no le tenía miedo a abrir el closet en la noche, bueno, y ahora sí le tiene. No le daba miedo bajar cuando la casa estaba a oscuras, pues ahora resulta que sí le da miedo bajar, ¿no? Entonces, bueno, estos son los síntomas de alarma. Charo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Fíjate que Adrián, al principio del año pasado, bueno, en febrero, va a cumplir un año, tuvo una operación de vesícula. ¿Sí era? No, apéndice. Entonces, él ya estaba durmiendo en su cama. Y a partir de esa operación, bueno, siguió durmiendo en la recuperación en su cama, pero una noche sintió mucho dolor, no se podía despertar y como que se sintió muy mal y empezó a gritar y a llorar y en fin. Y entonces, pues eso y un poquito después empezó lo del COVID y empezó a dormir con mucha frecuencia con nosotros. Es un niño de 10 años, bueno, tenía 9 y ahorita tiene 10, y pues ahorita la negociación que hemos llegado es a que pues una noche aquí y una noche en su cama, ¿no? Pero cuando le pregunto, le hemos preguntado que por qué siente la necesidad de dormirse acá, bueno, en el cuarto con nosotros, con sus papás, pues sí refiere a ese recuerdo. Entonces, pues no sé, la verdad, ahí casi que estamos esperando a la adolescencia para que ella diga, ya me voy, ¿no? Pero no sé si estamos haciendo
lo correcto, lo estamos manejando bien, o habría otra manera como de manejarlo, como que se le juntaron ambas situaciones. Exacto, se juntaron ambas situaciones, está teniendo miedo porque ya se dio cuenta que él puede enfermar, que él puede llegar a un hospital, que la gente que llega a los hospitales se muere. Entonces, claro que tiene miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ayudarlo con técnicas de liberación emocional que le ayuden a sacar el miedo para que poco a poco poco a poco se vuelva a sentir cómodo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Vamos a poder sacar el miedo 100% de la vida? No, eso no es posible. Vuelve a ver con él, Olivia, la película de Intensamente. O sea, vamos a entender que cada emoción tiene un para qué. Para algo existe el enojo, para algo existe el miedo. ¿Para qué existe el enojo? El enojo existe para que yo ponga límites, para que yo pida justicia por algo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema del enojo? Pues cuando se torna muy intenso y lo convierto en venganza, en rencor, en resentimiento. Ahí está el problema. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo existe para salvaguardarnos. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, por miedo no salgo a comprar una coca a las 3 de la mañana. ¿Verdad que no? Por miedo no me meto en un callejón donde hay 5 borrachos. O sea, el miedo me salvaguarda. El problema del miedo es cuando me paraliza. El problema del miedo es cuando ya se torna, que puede tornarse incluso en ataques de pánico y de ansiedad, ¿eh? Entonces, hay que intentar frenar este miedo. ¿Cómo vamos a frenar el miedo? Ayudándole con la liberación emocional y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sale? Ok. Pero Gracias. denle un vistacito a esta peli de Intensamente y van a ver que además de que es muy divertida, nos enseña mucho sobre el manejo emocional, ¿eh? Porque no se trata de nunca estar enojados, porque eso no existe. No se trata de nunca tengamos miedo. No, chicos, eso no existe. Hoy día somos adultos y tenemos miedo y tenemos incertidumbre porque no sabemos qué pasa mañana y no sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos si el COVID va a tocar la puerta de mi casa y se va a llevar y va a morir algún miembro, ¿no? O sea, aquí el tema es que el miedo no me paralice, que el enojo no me lleve a hacer cosas, pues cosas feas, ¿no? Pues ahí la gente por enojo dice cosas muy feas, hace cosas que luego dices, ay, en la madre me pasé. ¿Ok? Va. Sale. ¿Qué vamos a hacer? Primero, evitar mentir, que esto ya lo habíamos dicho, no a la conspiración del silencio, sí a decir la verdad, a hablar con la verdad, y tampoco minimizar sus expresiones, ni las de un niño ni las de nadie, ¿eh? Ay, no sea payaso y no llore. Es que vamos a detenernos y vamos a preguntarle por qué llora. Ay, no sea payaso y váyase a su cama. O sea, de veras, chicos, yo que trabajo con niños, no tienen idea lo que yo escucho. Me tocó una vez un papá que le decía a su hijo, ya no sea maricón y váyase a su recámara. Una mamá que le decía a su niña, me enfermas, me tienes hasta el gorro. O sea, imaginen esos niños. O sea, finalmente, creo que no me estoy equivocando, pero aquí estamos en otro medio, ¿verdad que sí? Donde somos conscientes y estamos preocupados por este manejo emocional con nuestros hijos, ¿no? ¿Ok? Entonces, no minimizar las expresiones, hay que preguntarle, hay que acercarnos. Y no desde el grito y no desde, o sea, si eres un papá muy alto o una mamá muy alta, o sea, no desde allá arriba. O sea, hay que bajarnos. Ustedes han visto que las personas que trabajamos con niños tendemos a agacharnos, o sea, nos ponemos en cuclillas. ¿Por qué lo hacemos? Así como la imagen que puse. ¿Por qué lo hacemos? Para que nos vea al mismo nivel. Ahorita, por ejemplo, a ver, Olivia, tú que estás ahí con tu esposo, tú quédate ahí sentada y tu esposo que se pare. A ver, párate, esposo de Olivia, y ponte cerca de Olivia y hazle así un gesto como de oso, así como, ¡bah! Hazle algo así.
Exacto. Y entonces ya se dieron, exacto. Olivia, ¿qué se siente? O sea, ahorita puede darnos un poco de risa, pero ¿qué se siente? ¿Ver aquella figura de autoridad? Ay, en la Inferioridad, ¿no? Inferioridad, así como que te hunden. Exacto. Entonces, bajamos al nivel del niño, ahora sí de cara a cara, ¿no? Al mismo nivel. Y procurando, cuando vamos a hablar y cuando vamos a atender sus interrogantes, me bajo a su nivel y hago contacto visual. Las mamás y los papás de hoy en día, y que mis hijos ya un día me lo reprocharon a mí también, no se crean que porque uno es terapeuta todo le sale bien, la verdad es que no es cierto. Tendemos mucho a que nos hablan y estamos, ajá, sí, amor, ajá, ajá. ¿Qué te dijeron? No pusimos atención. Hay que hacer contacto visual con ellos cuando tratamos este tipo de temas. Me bajo a su nivel, hago contacto visual y escucho. Practico la escucha activa, que es bien difícil y más en tiempos de home office, pero híjole, la vida nos está poniendo en estas situaciones de tener que dar más de nosotros mismos, ¿no? Respetar las reacciones frente al duelo. Pues aunque no te guste que se vaya a su recámara y llore, vas a tener que respetar ese espacio de llanto. O sea, Olivia, a ti no te gusta ver a tu hijo con miedo, pero hay que respetar lo que está sintiendo, hay que respetar sus reacciones. No me gusta que llore, no me gusta que tenga miedo, no me gusta que se sienta culpable, no me gusta que sienta vergüenza. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué nos queda? Mucho trabajo de contención. ¿Qué quiere decir el trabajo de contención? Justo lo que este individuo está haciendo con la criatura en la imagen que les puse. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Quién abre su micro y me dice qué está haciendo? Yo. ¿Sí? Sí, Delia. Pues primero, comprender a su hijo, ser empático con él, porque sabe que le está sucediendo algo, entonces está pudiendo, como comentabas, a su nivel, y pues está dejando que se exprese, por lo que veo. Está dejando que le diga, o a lo mejor sí, a lo mejor no está hablando, pero a lo mejor deja que llore, ¿no? Entonces está esperando que saque sus emociones para a lo mejor después platicar. Exacto. Ese justamente es el trabajo de contención. Escuchar al otro, incluso abrazar al otro. Ustedes intenten, si tienen hijos más pequeños, porque luego a esta edad ya no se dejan, cuando están haciendo un gran berrinche, abrázalo. Y verás que y tócale la espalda, sóbale la espalda, que te sientas cerca, que se sienta seguro contigo. Y tú vas a ir viendo cómo a la hora que tú haces este trabajo de contención, el chico se va tranquilizando poco a poco. Este pequeño que tiene miedo necesita mucha contención, no nada más escucha, también contención en ese abrazo. Toda la parte no solo emocional, sino del afecto es tan importante. ¿Sale? ¿Ok? Integrarlos a los rituales funerarios. Pues, ¿qué nos queda? Ya están grandecillos y ya quieren estar y se quieren asomar a ver qué ocurre allá y qué hay dentro de esa caja. O sea, puedes llevarlo, incluirlo a los rituales funerarios, sí puedes, nada más con mucha contención, escuchando, la escucha activa, responder preguntas de manera clara, sencilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues realizar actividades que nos ayuden a resignificar la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Frente a la muerte, y ahorita que estamos en tiempos de COVID y que no hay rituales funerarios, ¿cómo resignificamos la muerte o al que ya no está? O honramos al que ya no está. Puedes hacerlo a través de la música, puedes hacerlo a través de cartas, puedes hacerlo a través de fotografías, puedes hacerlo a través de, no sé, murió el abuelo y entonces hoy vamos a cocinar aquello que al abuelo le gustaba y esta era la música que le encantaba y fuimos una vez a estas vacaciones y mira las fotos y le cuentas historias o le enseñas las fotos del lugar en el que el abuelo nació o le enseñas fotos y le cuentas historias del trabajo del abuelo. Hay muchas maneras de resignificar nosotros como adultos,
resignificas a través de la música, a través de tomar el vino. Este era el vino que le gustaba a mi papá y entonces hoy me voy a tomar esa copa de vino y voy a brindar por él. Esa es una manera de resignificar. Sí, ya sea por Zoom o ya sea en presencial, vamos a contar historias por turnos. Cada quien va a contar una historia maravillosa de aquel que ya no está. No se vale contar historias tristes, vamos a contar historias chuscas, porque estamos resignificando. Yo me acuerdo un día que me contó y yo me acuerdo un día que me caí de la cama y el abuelo casi me... O sea, no sé, lo que ustedes quieran, porque en las familias hay 20,000 historias, chuscas y no chuscas, en relación al que no está. Y esa es una manera de resignificar y de ayudarlos en el tema del proceso de duelo. Y no solo a los niños, también a nosotros como adultos, resignificar nos ayuda mucho. Hagan el ejercicio de sacar un álbum de fotos y de recordar momentos. Y ustedes me dicen qué se siente y cómo liberas también emociones a través de ese tipo de ejercicios. Yo no sé ustedes, a mí me encanta ver fotos. Ahí es increíble. ¿Se acuerdan aquello de la Kodak que decían recordar es volver a vivir? Un poco es así. Y entonces vamos a hacerlo y vamos a hacerlo en familia. Por ejemplo, la elaboración de un árbol genealógico. Ya hoy día hay una aplicación que metes los apellidos y te saca el árbol genealógico, Y entonces preguntas, conoces historias, que el abuelo que vino de España, que el abuelo que vino de Italia, cuéntales historias y verás cómo resignificas y cómo les ayudas, ¿no? Pero bueno, para todo esto implica, pues requiere tiempo, ¿no? Bueno, pues ahora llegamos al niño de 11 a 13 años, ya comenzamos a hablar del preadolescente y les voy a platicar una cosa. En algunos casos, no en todos, a mí sí me ocurrió así. Cuando mis hijos llegan a adolescentes, yo llego a la crisis de la edad adulta y una de las crisis de la edad adulta más importantes, que es la crisis de los 40. Entonces, se habla mucho de que el adolescente es muy difícil y que yo tenía una amiga en el tenis que decía, oh, es que mis hijos están en la edad del pavo. ¿Cómo que la edad del pavo? Sí, para vomitarlos. Entonces, es una etapa evolutiva sumamente estigmatizada y no nos detenemos a pensar que ellos están en una crisis adolescente que incluye hormonas. O sea, imagínense ustedes el cambio hormonal. Pelos donde no había pelos, bolas donde no había bolas. O sea, todo es desconocido y todo es una locura. Y el tema emocional, a ratitos están enojados, luego se ríen, luego están tristes, luego entran un poco en depresión. Y que los papás podríamos decir, se volvió loco y me tiene hasta el gorro, pero el tema es hormonal, el tema es endocrino, entonces no es algo que el chico ahora sí que controle a voluntad, ¿no? Y si a eso le agregamos que nosotros estamos llegando también a una crisis de ciclo vital, bueno, pues el problema es mayor, porque entonces somos dos personas bajo un mismo techo viviendo crisis. Cada quien la suya, pero estamos de crisis y entonces por eso estamos de pique, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la crisis adolescente que empieza en este momento? Pues el descubrimiento de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? Normalmente el adolescente no tiene idea quién es, qué le gusta y qué le interesa. O sea, apenas lo está descubriendo. Le queda clarísimo que no quiere ser como papá y mamá. Eso sí les queda claro, ni como la Miss que les cae rete gorda. Pero tienen que ir descubriendo qué es lo que sí quieren, ¿no? Entonces, bueno, el preadolescente comprende la muerte como un adulto, o sea, es irreversible y es universal. O sea, el que se murió no regresa y la muerte es para todos. Hay tantísimas frases que los adultos decimos muchas veces sin pensar que no nos ayudan a esto de la universalidad de la muerte, ¿no? Me dicen mucho en terapia, oh, es que cómo se fue a morir si era tan bueno. O sea, lo que tú me estás diciendo es que solo se mueren los feos. Pues no es cierto. O sea, aquí se mueren los feos, los bonitos, los gordos, los flacos, los narcos, los padrecitos de iglesia. O sea, la muerte es universal. La muerte es para todos, ¿no? Comprenden los rituales funerarios y quieren participar en ellos, pero ellos ya quieren participar de una manera más activa. Híjole, en esta etapa evolutiva esto es una cosa increíble.
dudas acerca de las creencias religiosas. O sea, eso que mi mamá dice de Diosito y de la Virgencita y que me han repetido que el angelito de la guarda, ¿es la neta? Y comienzan, o sea, empiezan a tener una curiosidad por conocer otras religiones. Incluso hay los que dicen a estas edades, que se van a convertir al budismo o que investigaron qué hacen los agnósticos y entonces ahora ellos van a ser gnósticos y así son. O sea, y parecería que se están volviendo locos, pero la realidad es que están encontrando su lugar y su camino. Okay. Pueden prever cómo cambiará su vida frente a la pérdida. El niño más pequeño no se da cuenta de eso. O sea, no sabe qué implica que el abuelo ya no esté. Un preadolescente, sí, extraña. Voy a extrañar a mi abuelo, voy a extrañar ir a su casa y no ver el partido de fútbol juntos. Ok. Hay una conciencia de la muerte, aunque no siempre quieren hablarlo. El preadolescente, a partir de esta edad, no siempre va a querer hablar de la muerte y de estos temas, ¿eh? El infante es más fácil. Incluso al niño lo manejamos con terapia de juego, como lo vimos en la charla de diciembre, pero esta etapa evolutiva ya no va a querer que la terapia de juego, ¿eh? Aquí ya hay que tener una charla. Yo les voy a platicar qué hago yo con estas etapas evolutivas. No los recibo en el consultorio y lo que hago, por ejemplo, es salir a caminar. Yo vivo en un condominio que es cerrado, les pido autorización a los papás y donde les doy la terapia metiendo los pies a la alberca, caminando, caminamos. Al adolescente le gusta mucho caminar y esa parte lúdica le ayuda mucho en la expresión, ¿sale? Incluso como no te está viendo cara a cara, como no hay un contacto cara a cara porque cada quien va caminando en su sitio, le viene muy bien el movimiento y la expresión, ¿no? ¿Ok? Hay un bloqueo de sentimientos. El niño se comunica de una manera o de otra. El preadolescente ya no se comunica. Y esto es un serio problema para los papás que recién llegan a estas etapas, porque luego muchos me dicen, es que todo me contaba. Híjole, es que a partir de esta edad ya no cuentas todo. A ver, tú remóntate a tu preadolescencia y a tu adolescencia, que te gustaba aquel y se te antojaba darle un beso y ya te estás imaginando y de repente máquinas que te dio el beso. O sea, ¿ibas y le contabas a tu mamá? Pues la verdad es que no. ¿Ok? Entonces, es normal este bloqueo de sentimientos. La propia muerte les produce inquietud y también se da, que no lo apunté, fíjense, pero sucede, esto es muy común. Cuando hay una familia en duelo y hay preadolescentes y adolescentes, ellos tienden, o sea, finalmente se están enfrentando a un papá o a una mamá o ambos tristes. ¿Están de acuerdo conmigo? Perciben a sus padres de duelo vulnerables. ¿Qué quiere hacer el adolescente? O sea, un poco se convierten en la muleta de ese padre y te ayudan. ¿Por qué bloquean sus sentimientos? Porque ellos se quedan pensando esto. No le voy a decir que estoy triste, no voy a llorar frente a ella porque se va a preocupar. Entonces, tienden a convertirse en nuestra muleta cuando nos ven vulnerables. Y por eso es que bloquean los sentimientos para que no nos preocupemos. La propia muerte les produce inquietud. Pues sí, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuáles son las señales de alarma en la preadolescencia? Pues aquí nuevamente tenemos problemas de atención, de concentración y de memoria. Incluso tú vas a empezar a notar que la memoria a corto plazo empiezan a manifestar un déficit importante en la memoria a corto plazo, ¿no? Otro síntoma de alarma, pues la disminución en el rendimiento escolar, bajan las notas, era un chico que nunca te había dado líos, que siempre hacía sus tareas, bueno, pues ahora resulta que no hace la tarea, ahora resulta que le vale un cacahuate, bajan las calificaciones, le cuesta integrarse a sus compañeros, más aislamiento del que ya habíamos hablado anteriormente, ansiedad, y que tú te vas a dar cuenta cuando el niño está ansioso. Somatizaciones, como ya lo habíamos dicho en la lámina anterior,
problemas para dormir, la insensibilidad emocional, pareciera que todo les vale un cacahuate, y tristeza extrema, que aquí, bueno, pues estamos hablando de dos tristezas que se juntan, la tristeza hormonal de la etapa evolutiva, más la tristeza del proceso de duelo. Entonces aquí hay que poner mucha atención con esta tristeza, porque mi intención no es asustar aquí a nadie, pero llama la atención cómo los índices de depresión y de suicidio han subido en esta etapa evolutiva. Y esto es una realidad. Dentro del diplomado en tanatología tenemos un módulo de suicidio que parte de los ponentes que nos dan este módulo, porque yo no soy psicóloga, yo no doy ese módulo, es personal del Centro Estatal de Salud Mental. Y entonces ellos cada clase que nos dan, nos refrescan las estadísticas en Querétaro. Y de verdad que es alarmante. Es alarmante cómo sube en esta etapa. O sea, y ahorita que estamos en tiempos de COVID y que estamos perdiendo tantas cosas, hay que poner muchísima atención a esa depresión, porque puede convertirse en un tema de patología o en un tema de suicidio. Sí puede suceder. Y nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Sí nos puede suceder a cualquiera de nosotros. ¿Vale? Entonces, no aprensivos, no miedosos, pero sí buscando ayuda al primer síntoma que yo vea, ¿no? No lo dejemos pasar pensando que, ay, se le va a pasar. Yo ahí sí prefiero ser un poquito aprensiva, ¿eh? Con mis hijos y con mis pacientes, ¿eh? No nada más con mis pacientes, también con mis hijos. Perdón que interrumpa. Sí, justamente estaba pensando, de hecho, también pedí el contacto con María Esther precisamente porque se lo quería proporcionar, bueno, se lo proporcioné a mi amigo, pero también me puse a pensar en mi hijo. O sea, porque dije, bueno, o sea, a final de cuentas, exactamente, estamos en un contexto de muchas pérdidas, ¿no? O sea, el otro día fuimos a comprar una hamburguesa y pasamos por centro educativo, ¿no? Y así de Matías decía, ay, mi escuela, ¿no? O sea, como que esas son las partes que exactamente, ¿no? Que dije, bueno, mínimo, o sea, primera vez que sale, mínimo que pase por fuera, ¿no? Pero exactamente a raíz de todo esto me he puesto a pensar todo lo que ha perdido, ¿no? El contacto con sus amiguitos, o sea, lo que le comentaba Sartito a María Esther, ¿no? Que trato de mantenerlo ocupado, como para que no, pues tenga mucho ocio, y yo sé que el ocio no está mal, pero bueno, para que esté activo, para que su mente esté enfocada y canalizada a lo positivo. Pero aún así, o sea, está escuchando, fulanito se enfermó, fulanito tiene contagio, fulanita ya falleció y ahora ya más cerca, y el vecino, y amiguitos, o sea, toda esta parte a mí me preocupa, y creo que entonces es lo recomendable, ¿no? O sea, sacar una cita contigo, en mi caso, para justamente enfocar toda esta parte, porque al final de cuentas está creciendo, y me puse a pensar cómo están creciendo nuestros niños de estas edades o más chiquitos, en casa, encerrados, escuchando toda esta parte de contexto de contagio, de virus, muerte, ¿no? Entonces, de miedo, ¿no? Entonces, a mí esta parte me preocupa, pero insisto, también me preocupa hasta por los demás niños, ¿no? Porque yo trabajo en preparatoria y sé que los niños de estas generaciones me van a llegar en algún momento y me van a llegar aún así con estas secuelas, ¿no? O sea, porque no nada más es lo de ahorita, es todo lo que van a vivir, todo lo que no expresaron, lo que no externaron o lo que no les atendimos. Exactamente, y entonces te van a llegar a la prepa del TEC de Monterrey, estaba yo escuchando, ¿no? Cuando me conecté. Chispas, con unas lagunas a nivel psicológico y emocional bien canijas, Delia, es la verdad. O sea, tenemos que poner especial atención en nuestros niños, ¿no? Y no quiere decir todos llévenlos a terapia. No necesariamente la necesitan. Pero tú ve cachando, tú lo conoces. O sea, hay papás que me dicen, es que durmió, no sé, 9 horas y por eso tiene depresión. No, porque a lo mejor es un niño de esos dormiloncillos. O sea, tú como mamá sabes que él es huevoncito. Ah, ok, entonces no importa. Pero más que tú me des un número y yo te dé una respuesta, es complejo. Hablar y diagnosticar patologías en una conferencia de 8 a 10 de la noche es muy complejo, no lo hagamos. Porque podemos meter las 4, ¿no? Antes de dar un diagnóstico, no, o sea, es más, eso no se hace. Se da un diagnóstico ya cuando conoces a la persona, conoces a la familia, o sea, que tienes todo el mapa de lo que está ocurriendo. Ah, ok, entonces sí te atreves a dar un diagnóstico, ¿no? Antes no. Ok.
Charo, ¿puedo hacer un comentario al respecto también del tema? Claro. Bueno, es que en el caso yo tengo un hijo preadolescente, él tiene 11 años. Y sí, habíamos notado que traía como mucha apatía, pues sí, realmente sentíamos que teníamos que atenderlo de alguna manera, acudimos a terapia mi esposo y yo. Y, y con unas sencillas acciones, o sea, realmente era más bien que nos dimos cuenta a partir de la sesión que él traía así como, pues sí, quizá una como tipo tristeza porque yo me la pasaba regañándolo de que es que no, o sea, como que mucha revancha con su hermana menor. Y el papá pues también como que, pues también seguía la corriente conmigo y lo regañábamos mucho. Y finalmente la cuestión era más como que él estaba compitiendo por la atención con el papá, pero también como, pues como esa revancha de, pues, ¿por qué a mi hermana la pequeña le conceden tantas cosas, no? Y con poquitas como acciones así de sí reconocer realmente que, pues que no es como que, ay, él está de grosero con hermanas, sino más bien decir, a ver, ya, pones como en su lugar a cada uno y solamente con poquito que reconozcas los puntos donde él no estaba mal, sino uno percibía mal las cosas, sí cambia muchísimo la dinámica, o sea, y sobre todo su sensación como que dices, no, pues nada más era de pues, aplaudirle cuando hace cosas bien, no estarlo regañando tanto y pues súper bien, ¿no? Digo, no es que cante victoria o todo, no, a lo mejor no era un caso extremo, pero me doy cuenta que exacto, cuando notas algo, creo que acudir a una terapia, pues sí nos puede apoyar bastante. Y mira, ahorita tomé 2 notitas ahorita que te estaba escuchando, Sandra. Finalmente tú dices ir a terapia. Y esto no quiere decir, es que los problemas de los niños siempre son los padres. No, eso también es un estigma. Eso tampoco es cierto. Si un padre de familia, como es el caso de Sandra, va a un proceso terapéutico, es para que te orienten, para que el que sabe me diga cómo. De eso se trata. No quiere decir que tú como padre seas el que está mal, ¿no? Por un lado, la forma en la que nos estamos relacionando con nuestros hijos. Ahorita Sandra decía, tiendo a gritarle muy fácilmente, todo el tiempo estoy regañando, todo el tiempo estoy con las consecuencias, etcétera, etcétera. Y entonces hay que procurar hablar. De veras, chicos, hay que procurar aprender a hablar con nuestros hijos. No tengo que llegar a la agresión, no tengo que llegar al grito. Busca la manera de relacionarte y de hablar con tu chico, ¿no? Por otro lado, el tema de la toma de acuerdos. Necesito aprender a comunicarme con él y necesito aprender, ahora sí que habilidades de negociación para tomar acuerdos con él. ¿Sale? Negociar, tomar acuerdos. A un preadolescente, no lo obligues, no lo retes, porque la naturaleza rebelde se te va a venir encima, ¿no? Entonces, ponle la información clara sobre la mesa, persuádelo. Es mejor persuadir a un adolescente si solo sí tiene la información completa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sandra, Olivia, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Voy bien? Ok. Sale. ¿Qué hacer? Aceptar sus tiempos para hablar y hacerles saber cómo nos sentimos. ¿Qué quiere decir esto? El adolescente no va a hablar cuando tú quieras hablar. O sea, tú justamente quieres que los lunes de café con la familia el chico te exprese. No, él a esa hora no va a querer hacerlo. Es la verdad. Ya habíamos hablado bloqueo de sentimientos, ya habíamos hablado de poca expresión de parte de ellos. Bueno, pues hay que respetarla, pero ser esa casita con puertas abiertas o con ventanitas abiertas, ¿no? De entrada, que él sepa que si se acerca a hablar conmigo, yo lo voy a escuchar. Eso es una maravilla. Y eso es muy importante, ¿no? No como les decía yo hace rato que me cacharon a mí un día mis hijos en mi ajá, y resulta que no estoy poniendo atención. Entonces, hay que poner atención. Hay que poner atención y respetar esos no quiero hablar o respetar esos ahora sí quiero hablar. Y también se vale que yo le diga cómo me siento yo. Aquí también tenemos un tema muy tabú. ¿Cómo le voy a decir que estoy triste? ¿Cómo voy a llorar enfrente de él? Bueno, pues así. La única manera de enseñarle a mi hijo la expresión de emociones y sentimientos es haciéndolo yo.
Dicen que el mejor predicador, fray ejemplo, y cuando hablamos de manejo emocional, no hay mejor. ¿Sale? Otra, expresión de emociones, pues hay que brindarles la ayuda de la escritura y el arte terapia, que esto ya lo habíamos hablado la charla pasada, pero no lo quise dejar fuera porque es muy importante. Si el chico no quiere hablar, tendré que darle los medios para que se exprese de otra manera. Una de ellas es la escritura. Un diario, pudiera ser un diario, pero luego que los hermanos ven el diario, que la mamá ya se pone a leer el diario cuando hace los quehaceres. Entonces, bueno, esas cosas son delicadas. Brindar la ayuda de la escritura en este tenor. Escribo, rompo y tiro, que creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero no está de más repetírselos de nuevo, ¿no? Ayudarles a experimentar la escritura como herramienta terapéutica. ¿Cómo lo hago? Agarro un papelito y entonces yo estoy muy enojada y entonces yo empiezo, estoy muy enojada porque se fue con groserías, sin acentos, como sea. La idea es que libere emociones, ¿no? Ya que escupí todo lo que está en mi psique en la hoja, lo rompo y lo tiro. No lo guardemos por dos razones muy poderosas. La primera, si cae en las manos equivocadas te vas a meter en un problemón. ¿Sale? Y mi idea no es ofender a la gente, mi idea es liberación emocional. Por otro lado, si no guardas la basura de tu casa, ¿por qué si guardas la basura emocional? La basura emocional tampoco se guarda. ¿Qué sucede si yo escribo y luego a los 2 días vuelvo a leer? Bueno, aquello que saqué de mi psique, pues lo vuelvo a meter. Entonces ya no me sirvió el ejercicio. ¿Sale? Entonces escribo, rompo y tiro. No sé si alguno de ustedes sea psicólogo. ¿Hay algún psicólogo por aquí? ¿No? Ok. A ver, me voy a ir al chat para escribírselos aquí. Yo he utilizado, hay una frases incompletas de Sachs. Aquí está, se las acabo de escribir en el chat. Este es un test proyectivo que se utiliza en psicología. O sea, no vamos a hacerle una prueba proyectiva a nuestra criatura. La verdad es que no nos interesa. Esta prueba es de frases incompletas. Yo, para trabajar duelos con un adolescente, me voy a las frases incompletas de Sachs, que si la googleas, la encuentras de bolón, y me voy con las 5 primeras o las 10 primeras frases de esta prueba de Sachs, en donde dice, por ejemplo, siento que mi padre y el chico tiene que completar. Si yo fuera el responsable y el chico tiene que completar. Mi mayor miedo es y el chico completa. Entonces, es una manera de ayudarle en esta manifestación. Y bueno, en el caso de un proceso terapéutico, bueno, pues sí reviso con el niño o con el adolescente aquello que escribió, aquí entre nos, obvio, sin comunicarles nada a los padres, porque se hace un acuerdo de confidencialidad con él. Pero en el caso de tú con tu hijo, pues respetando su escritura, o sea, no es necesario que me lo enseñe. O sea, siéntete tranquilo sabiendo y tranquila sabiendo que él está liberando, ¿no? Y pues bueno, lo que hablábamos desde la vez pasada, utilizando el arte como recurso terapéutico, que canten, que bailen, escriben poesía, o sea, más chiquitos les encanta el modelado con plastilina, el moldeado con barro. Ya de esta edad empiezan con la expresión a través de la música. Les da por un instrumento y de repente tocan la guitarra y ya se inventaron ahí una composición de ellos. Eso forma parte de expresión de emociones y sentimientos. Ok. Ante el mal humor, que ya dijimos que se va a manifestar, pues hay que manifestarles que entendemos su dolor y su enojo, pero necesitamos poner límites. Porque si yo me voy con la finta de que está enojado por el duelo, pues el día de mañana te pega. ¿No? O sea, porque las cosas crecen, crecen y crecen. Entonces, ¿qué necesito? O sea, el chico también, aunque parece que no le gustan los límites le dan seguridad. Entonces, hay que poner límites de manera diferente a como se las poníamos a un niño.
por ejemplo, con un preadolescente, con un adolescente, yo les hablaba hace rato de tomar acuerdos. Hay que aprender a negociar con él. Mi amor, necesito que te duermas a las 11 de la noche o a las 10 de la noche y a esta hora apagues el celular. Y hay que negociar con ellos. A mi mamá no me gusta que me grites. Ok, mi amor, no te voy a gritar, pero a cambio yo te pido que apagues el celular a las 10 de la noche. Eso es negociar. Cuando tú negocias en tu trabajo, Daniel, es un me das, te doy. ¿Están de acuerdo los que tengan un entorno laboral? Me das, te doy en un entorno laboral. Y lo mismo hay que hacer con ellos, pero no olvidarnos de poner límites, ¿sale? No sobrecargarlos con nuevos roles. Esto se tiende, por ejemplo, ante la muerte del progenitor o ante el divorcio o separación de los padres, o que, no sé, papá o mamá tuvieron que salir de viaje por chamba o por la razón que sea, y les decimos, ¿no? Ahora tú eres el hombre de la casa. Chispas, no, esa es una responsabilidad muy grande, ¿no? O ahora tú te encargarás de darles de comer a tus hermanitos porque eres la mujercita de esta casa. Chispas, no los sobrecarguemos con responsabilidades y con roles que no les corresponden, ¿no? Y bueno, pues hay que animarlos a que salgan con amigos y a divertirse, animarlos a que tengan sus reuniones en Zoom, en Webex, en videoconferencia de WhatsApp. O sea, hay que animarlos a que lo hagan. Porque si están tristones, porque han perdido mucho y encima de todo, no, ya a estas horas no se mete uno a Zoom. Hay que darles oportunidad de que lo hagan. Nosotros lo necesitamos y ellos también. ¿Sale? O que jueguen los videojuegos y estos que interactúan con más gente. Y cosas de esas que les gustan a estas edades. ¿Ok? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Surgen dudas? ¿O nadie? Ok. Bien. Miren la foto que puse. Un poco así son los adolescentes. Tú quieres hablar y estos se tapan los oídos, se burlan. Son unos recanijos, pero también son una maravilla. Ok. Vamos a dar recomendaciones generales en cuanto a la expresión emocional. Primero, ¿por qué es importante la liberación emocional? Y esto es para los chicos y también para ti. Porque ayuda a desentrañar todos aquellos sentimientos que están ahogando mentalmente a la persona. Una emoción no expresada me ahoga y me nubla mentalmente, me nubla la cognición, ¿verdad que sí? Entonces hay que ayudarles, por eso es importante, ¿no? Recordar al chico que estamos disponibles para él y hay que mencionarlo regularmente. Mi amor, aquí estoy, si ahorita no quieres hablar, tú me dices en qué momento, y hay que repetirlo, repetirlo y repetirlo, aunque nos hagan la cara del niño que puse aquí en la foto, ¿eh? Ahora sí que aquí el adulto soy yo, ¿no? Hablar sobre la importancia de cada emoción, que aquí ya no me voy a detener porque ya lo hablamos hace rato, sobre volver a ver esta película de Intensamente y entender el para qué de cada emoción en la vida del ser humano. Y aquí un punto que es muy interesante, aumentar nuestro vocabulario emocional. ¿Se acuerdan que yo se los decía en diciembre? Hay una autora, Mari Carmen Castro, que tiene un libro muy bueno que se llama Procesos de Duelo y Educación, que ya me lo han oído decir ustedes, ya me lo han escuchado decir, que la mayoría de los seres humanos somos analfabetos en cuanto a la expresión y emociones se refiere. Necesitamos aumentar nuestro vocabulario. Googleen también emociones y van a ver la lista gigante que les sale de emociones. Y tú dirías, canijo, yo no sabía que la soledad era un sentimiento. Canijo, yo no sabía que la satisfacción también lo era. Vas a encontrar en esa lista muchas palabras que tú no sabías que era un sentimiento. Entonces, el que yo aumente como adulto mi vocabulario emocional les va a ayudar a ellos a que también aumenten el de ellos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Esto está muy interesante y tenemos que empezarlo por nosotros. Desaprender a reprimir nuestras emociones y aprender a canalizarlas, porque lo común era que reprimiéramos las emociones desde que éramos pequeños.
Y no te enojes, y no llores, y te voy a dar unas nalgadas para que llores por algo, me decía mi mamá, ¿no? O deje esas lágrimas para cuando yo me muera. ¡Ah, canijo, qué aseveración más dura!, ¿no? Lo que nos enseñaban era reprimir. Entonces, como adultos, necesitamos aprender a canalizar nuestras emociones. La noticia es que el día de hoy, todo este tema de la inteligencia emocional ya es muy accesible para todos. Están los libros de Daniel Goleman, que es el mero mero de la inteligencia emocional, y que también los encuentras en audiolibro. O sea, no te gusta leer, bueno, pues búscalo en YouTube en audio, ahí lo vas a encontrar. O sea, creo que tenemos hoy, gracias a la tecnología, mucho acceso a este tipo de temas, que tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas, de nuestros procesos emocionales y aprender de estos temas, ¿no? No enviar mensajes que los inviten a reprimir sus emociones, como estos que yo les decía ahorita, que cuando mi mamá me decía, deja esas lágrimas para cuando yo me muera. ¿Qué otras frases utilizamos en donde los invitamos a reprimir sus emociones? A ver, piensen no vale en qué frases dicen ustedes. Que hay algo que no vale la pena. No vale la pena, no le des importancia, no pasa Estás nada. Exagerando. Hoy día es muy común, estás exagerando. Hoy día es muy común el no pasa nada. Y la realidad es que sí pasa, ¿eh? ¿Qué más dices en tu casa? ¿Qué más decimos en casa que los invitamos a reprimir emociones? Pues otra vez, ¿no? Que no es nada grave, ¿no? Minimizamos lo que están sintiendo. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Hace ratito como que se me fue el internet y no escuché el comentario, no supe ni de quién era. ¿Fue tuyo, no, Delia? Sí, no sé si era que, exacto, que no es nada grave, ¿no? Al minimizar, ¿no? Lo que están sintiendo. Ahí no es nada grave. Exacto, no es nada grave, no pasa nada, no seas exagerado. Tienes que estar alegre, tienes que ser positivo y optimista. Bueno, pues la realidad parte de ser fuerte, ¿no? O sea, queremos que tiene que ver con fortaleza, ¿no? Y tienes que ser fuerte, no llores. Tienes que ser fuerte y no llores. Y entonces llegan adultos pensando que ellos son los fuertes y los que tienen que estar, pues ahora sí que alivianando a toda la familia, porque alguien desde chicos les pegó la etiqueta de tú eres el fuerte. Y la realidad de la vida es que a veces soy Creo que la sacó el internet, ¿no? Sí. Dice no pudo. Sí. Bueno, parece que ya se está conectando. Charo, te perdimos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, ahora listo. Uh-huh. Como que falló el internet y me chupa afuera. Sí. Pero ya estamos aquí de regreso. Ok, entonces ya nos dimos cuenta de qué tantas formas invalidamos las emociones de nuestro hijo, de nuestra hija, y las nuestras también, ¿eh? Porque eso que les decimos a ellos, también nos lo decimos a nosotros. Eso es lo grave, ¿no? Aprender a escuchar las sensaciones que envía el cuerpo. ¿Qué sensación te envía tu cuerpo, Consuelo, cuando estás enojado, cuando estás triste? Toda emoción tiene pensamiento, postura y sensación. Pensamiento, o sea, ¿qué se dice? ¿Qué dice el enojo? Tiene una postura. ¿Cuál es la postura del enojo? Es altanera. Pues así se pone aquí bravito, ¿no? ¿Y cuál es la sensación?
¿Cuál es la sensación, Consuelo? ¿Del enojo? Uh-huh. No sé, me cuesta trabajo reconocerlo a nivel físico, pero sí puede acelerarse la palpitación, pues. Ajá. Puedes sudar, Puede ponerse roja la cara. Y como rígido los músculos también, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Cuál es la sensación de la tristeza? ¿Quién me dice? Pues en cuanto a la rigidez, justo es lo contrario, ¿no? En los músculos puede ser como más bien no sentir energía para sostener tu propio cuerpo, ¿no? Exacto. Por eso la persona triste tiende a agacharse, tiende a hacer esto. Es más, a una persona en duelo llegan a la consulta y me empiezan a contar lo que les ocurrió o lo que les está ocurriendo, y la persona a la par que te cuenta comienza a encorvarse. O sea, hay algunos que terminan viendo el piso, ¿eh? Y si yo le digo, porfa, enderézate. Si la persona se endereza, no te puede seguir contando la tragedia. Necesita volver a encorvarse para seguirte contando. Pensamiento, postura, sensación, o sea, cómo vienen de la mano, ¿no? Ok, practicar la comunicación emocional. ¿Qué creen? Que atrás de un sentimiento siempre hay una necesidad. Atrás del miedo, me siento con miedo porque necesito. ¿Qué necesita ese chico con miedo? ¿Qué necesita? Me siento triste porque puede ser amor, atención. Puede ser atención, puede ser información. O sea, pero no vamos a adivinar ni vamos a interpretar, vamos a preguntar. En terapia tenemos esa gran cosa, ¿no? No interpretes, pregunta. O sea, no pienses que tienes certeza de algo, pregunta. ¿Sale? Entonces, esto grábenselo porque esto es bien interesante y nos puede ayudar muchísimo. Me siento triste porque necesito, me siento enojada porque necesito que me respetes, por ejemplo, que no me grites. Me siento triste porque necesito llorar o porque necesito estar sola un rato. ¿Sale? Apréndanse esto. Atrás de un sentimiento siempre hay una necesidad. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios de liberación emocional. Por un lado tenemos la línea de la vida. Línea de vida de eventos significativos y positivos de la vida de una persona. Aquí nos vamos a ir a lo significativo y a los momentos padres, ¿no? ¿Cuál es la intención? Cambiar el foco a emociones positivas y hacerlo consciente y que reflexione cómo impactan estos eventos a tu vida actual y cómo impactan también las emociones negativas a tu vida actual. O sea, es un tema de hacer conciencia. Y la línea de la vida nos ayuda a darle una cronología y a ver cómo el chico, cuando tenía 5 años, reaccionaba de una manera, cuando tenía 11, reacciona de otra, y hoy que tiene 13, reacciona de otra, ¿no? O sea, observarse en retrospectiva le es bastante interesante y ayuda mucho al tema de la conciencia. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, en relación a la línea de la vida? Ok. Este es bueno. La caja vacía. ¿Cómo se realiza? Les puse puros ejercicios que puedan realizar en casa con sus hijos, no cosas muy terapéuticas, porque luego como papás nos mandan al diablo. Entonces, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, ya lo que sea de terapeuta es del terapeuta, y yo me quise enfocar en cosas que pueden practicar como padres, ¿no? Caja vacía. Se realizan respiraciones profundas, se visualiza en la mente una caja llena de objetos revueltos y descolocados que están simbolizando el estado emocional. Entonces, libros tirados, tenis, ropa, juguetes, todo tirado y todo revuelto dentro de una caja.
va a ir tomando cada objeto y etiquetándolo, ¿no? Y entonces lo va sacando de la caja. Ejemplo, la culpa por no ir al gimnasio, autoexigirme demasiado con la tarea, gritarle a mi hermana. Y de esta manera van un poco vaciando esa caja hecha bolas que es el estado emocional. Uno a uno van sacando los objetos fuera de sí y dándose cuenta de esto. Ese desorden, ese estado emocional desordenado, también es parte de mí. Sí, por supuesto. Pero en este momento no tiene utilidad. En este momento es más útil que yo ordene mis emociones. Ustedes no me lo van a creer, pero a nivel simbólico sucede una cosa. Cuando, no sé, ¿les ha pasado que abres un cajón de tu vestidor y que esté hecho un desastre? Y que por más que lo ves y lo ves y lo ves, no se te da la gana acomodarlo. Bueno, los teóricos de las terapias dicen que cuando nos da por arreglar ese cajón, es porque algo se está arreglando también en nuestra vida. O sea, la despensa ha hecho un mugrero todo el tiempo, ¿no? Y en algún día decido que voy a arreglar la despensa. Quiere decir que así como estoy arreglando el afuera, también se está arreglando el adentro. Entonces, les diría, liberación emocional, pónganse a arreglar cajones, pero no con los adolescentes porque les vamos a caer rete gordos. Eso sería más bien para nosotras, no para ellos. ¿Sale? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Dudas? Un último ejercicio de liberación emocional, que este no es para todas las personalidades, pero si a alguien le funciona es bonito, a las niñas les gusta. El diario emocional. Y fíjense las imágenes que les puse. Estos son ejemplos. Miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Cuándo sientes miedo? Y entonces de esta manera le vas a ayudar. Vas a definir el enojo, la tristeza, el rencor. Cada una se define y se le invita. ¿Cuándo sientes pereza? ¿Cuándo sientes enojo? Y que enumere, ¿no? Ponerle un color a la emoción. Cuando estás enojado, ¿de qué color te sientes? Cuando estás triste, ¿de qué color te sientes? ¿Dónde siento mi emoción? Que fue justamente la pregunta que le hice a Consuelo. Vamos a enseñarlos el lenguaje de las sensaciones desde que son pequeños, ¿no? Y bueno, pues la carpeta de las emociones, como cada carita viene significando una emoción. ¿De qué se trata el diario de las emociones? Bueno, cada noche, antes de ir a dormir, registrar en un cuaderno las emociones sentidas a lo largo del día. ¿Y qué pasó? O sea, yo me sentí enojada y luego ¿qué pasó? ¿Qué provocó ese enojo? Yo me sentí triste y tenía ganas de llorar. ¿Y qué provocó ese enojo en mi vida? O me sentí alegre, me sentía tranquila. ¿Qué provocó ese estado emocional en mi vida? Es también nuevamente un tema de conciencia. La conciencia es verdaderamente importante cuando hablamos de este tipo de temas, ¿no? ¿Y de qué se trata? Evaluar si había una mejor respuesta utilizando la inteligencia emocional. Clarificar de cuál es el objetivo del diario emocional, clarificar las emociones sentidas y reflexionar sobre su utilidad. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? O sea, a partir de mañana nos ponemos a aplicar la inteligencia emocional en nuestras casas al 100. Es un proceso, ¿eh? Ténganse paciencia, porque a veces no lo logro en mí, pues ¿cómo lo logro en el de enfrente? Yo por eso les hablo mucho primero en ti, primero, o sea, para que el vaso rebose hay que llenarlo primero. ¿Sale? Sí. Me parece, comentar algo? Sí, me parece, Charo, que este ejercicio de reconocer las emociones, pues con algunas emociones es fácil, ¿no? Y en otras es como un ejercicio que permanentemente tienes que hacer, ¿no? De qué me pasa, por qué me sucede esto, ¿no? Bueno, te puedo decir, ahorita que hablabas de ordenar, por ejemplo, limpiar algún lugar, me doy cuenta que a mí me cuesta trabajo desechar cosas, pero en todos los niveles. O sea, tengo las dos estoy dando la clase con los chicos y tengo 2 computadoras porque tengo saturado el Classroom de una y el del otro, ¿no? Entonces,
hablaba con mi hijo que tiene 21 años y le decía, ¿cómo puedo liberar? Porque no quiero borrar cosas de los niños. Y han subido videos, han subido cosas. Y me decía, bueno, si ya los publicaste, bórralos. O sea, un video y me enseña la capacidad que ocupa el video, ¿no? Pero, o sea, ya que me lo explica y que puedo decir, no lo pierdo, en realidad eso ya está usado de otra manera, liberarlo y decir, puedo borrarlo de aquí, me cuesta trabajo. Pero también me cuesta en otros sentidos. Y entonces es pensar, ¿por qué no dejo ir lo que me pareciera importante, ¿no? Estaba ordenando la oficina porque pues necesito un lugar donde pueda dar la clase y que no interfiera con la vida de la casa, ¿no? Y entonces me puse a ver como muchos videos minimalistas para ver qué categorías usas para dejar ir cosas. Entonces ves, por ejemplo, que ahorita los CDs, donde guardabas un montonal de cosas, ya no lo ocupas. Ahora necesitas un archivo, no vas a buscar un CD. Necesitas algún libro, ya no vas a ese lugar. Fotografías, o sea, realmente es algo muy, muy difícil, pero yo tengo cajas, porque además grababa programas del Discovery para mis niños de geografía, de historia, los etiquetaba con láser y, o sea, les hice como todo ese trabajo, pero ya no voy a ellos, ¿no? O sea, hace más de tal vez 2 años que ya no son un recurso didáctico, pero decirles adiós me cuesta. Entonces, bueno, y ya, meterme a entender por qué hay tanto apego a las cosas, no tiene que ver con lo material, ¿no? Tiene que ver a lo mejor con sensaciones de carestía en otros momentos que hace como que te asuste de pronto no sentir la certeza que lo tienes, aunque nunca lo ocupes. Pero me pasé en la ropa y yo tengo que hacer ese ejercicio de permanentemente revisar y de pronto me doy cuenta que no soy minimalista, soy muchimalista. ¿Por qué? Porque lo saturo. O sea, si les enseño fotos de cómo quedó el estudio, está muy lindo, pero tengo muchas cosas. Y en algún punto digo, voy a ir haciendo ese ejercicio, pero creo que tiene que ver con lo emocional, con esa carga, pues ahora de pandemia, por ejemplo, organizar las fotografías, ¿con cuáles sí me quedo? Muchas no tienen sentido que las guardes, ¿no? Hicimos un viaje, María Esther y yo, y con otros amigos. ¿Hace cuánto será, Tete? ¿Como unos 10 años? ¿A dónde? Cuando fuimos ese primer viaje a Europa, que nos fuimos, hice del viaje 3 copias de fotografías de muchos rollos, porque iba María Esther, porque iba otra amiga, y nunca les di las fotos. Me las quedé. O sea, tienes entonces, las que salieron feas, las borrosas, todo ahí lo tienes. Todas. Entonces, ahora que ya estoy en este punto de la pandemia, dije, bueno, si es la Torre Eiffel y está solita, pues la puedo conseguir en una mejor imagen sin que la tenga en foto. Pero bueno, en una de esas visitas con María Esther le llevaba un paquete de, si te gusta, quédatelas. Pero si no, ya también es soltarlas, ¿no? Creo que en ese punto, el ejercicio de voltearnos a ver y reconocer qué emociones tienes, por qué te sientes así, ¿no? A veces estás preocupado y no sabes qué te preocupa. Sientes algo, a lo mejor no tienes ni ganas de comer y no sabes por qué te detonó ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, mantener esa observación a uno mismo es algo que les puedes heredar a tus hijos porque es una capacidad de reconocer los sentimientos y una vez que los reconoces, como que puedes identificar más fácil qué hacer con ellos. Exacto. ¿Qué hacer? ¿No? Y tampoco pelearme con ellos, ¿no? Porque forman parte de lo que soy. No hay más. O sea, el enojo forma parte de mi vida, sí. La tristeza, sí, también. El miedo, sí, también. Ahora, ¿qué voy a hacer con ella? Ahora sí que, como diría Consuelo, ¿la acumulo, la guardo en un cajón, la encierro en un closet? O mejor la voy liberando a través de ejercicios, a través de cantidad de cosas que podemos hacer, ¿no? Bien. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, chisme? No sé, lo que quieran. Yo, Charo. Sí, María Esther. Me gustaría comentar un poquito con más detalle
Saben todos los papás que acabamos de iniciar el taller de artes plásticas y de teatro. Bueno, quiero decir que justamente empezamos con teatro con toda la intención de trabajar las emociones. Entonces, con los niños desde preescolar y primaria, desde hace 2 años hemos trabajado la identificación de las emociones, el reconocimiento de las emociones, pero también poderlas nombrar. Y aquí me parece muy importante lo que dice Charo respecto a nuestro vocabulario. Poderles poner nombre me permite reconocerla, tenerla enfrente y hacer algo con ella. El trabajo de teatro va a estar muy dirigido hacia allá. Ese es, digamos, el principal motor del taller. Probablemente se llegue a alguna obra, se lleguen a algunos escritos, se lleguen a algunas representaciones. Va a estar muy en función de las necesidades del grupo. Y bueno, quería compartirlo porque, por supuesto, el arte se convierte en un camino posible para el manejo de las emociones, y me parece que teatro ahorita toma una mayor relevancia por lo que significa el poder comunicar, expresar, pero en principio reconocer y nombrar las emociones. Creo que el objetivo va a sumar mucho a lo que también se trabaja en artes plásticas, a los espacios de socialización con las maestras y lo que se puede hacer en casa. Nada más quería comentar esto con más detalle porque, bueno, han sido pláticas con la maestra de teatro y como saben, tenemos con ella teatro y después viene danza, pues se tomará el perfil que el mismo grupo vaya, el perfil que el grupo vaya marcando, hacia dónde y de qué manera cerrar estos periodos de taller. Nada más era compartir eso. Charo, te volvió a sacar el internet, ¿verdad? Creo que ya entró otra vez, ¿no? Sí, ya la veo. Tienes tu micrófono cerrado, Charo. Ya está. Muy Ya bien. mejor me conecté desde mis datos. Ok. Ya estamos por terminar, pero bueno, para despedirnos como debe de ser. Sí. Bueno, pues quería ampliar la información de lo que tenemos planteado como para teatro, que acabamos de iniciar y me parecía relevante en función de lo que ahora has estado tratando. Sí, es oportunidad. De verdad que sí. Y luego además, o sea, a lo mejor tienes un artista en casa. Sería increíble, de verdad. Comienzan a ser muy, muy auténticos a través del teatro. Se los recomiendo muchísimo. Sí. Perfecto. Entonces, pues, terminamos 10 minutos antes con todo y que éramos poquitos. Fíjate, yo creí que íbamos a terminar antes. Sí. Pero no me para a mí el bla, 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 ¿verdad? Exacto, Marister. Pues para mí fue un gusto, como siempre, estar con ustedes. Ya hasta nos tenemos cariñito, oigan. Me da mucho gusto verlos, ver que están bien, poder apoyarlos, pues para servirles. Pues muchas gracias, Charo. Agradezco el acompañamiento, las orientaciones que son muy valiosas y el acompañamiento en este periodo en donde todos y todas estamos y compartimos no solo situaciones de vida, sino emociones, sentimientos y todo lo que representa. Cerramos con esta sesión el periodo de Escuela para Padres, esperando que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en otro momento del ciclo escolar, si no es en este ciclo escolar, a lo mejor un poquito más adelante, o si necesitamos, te echamos grito y decimos, necesitamos una sesión abierta para hablar. A lo mejor podríamos hacer algo por el estilo, ¿no? Como un trabajo, como contención. Sí, es bonito y creo que lo necesitamos, todos los seres humanos. Muchas gracias, un abrazo
para ti por todo insisto, este acompañamiento. Papás y mamás también que estuvieron presentes, muchas gracias por darnos la oportunidad de vernos y compartir en este espacio que pues finalmente también nos une. Listo, pues que descansen, buenas noches en Enrico y hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, un abrazo. Te contacto, Charo. Buenas noches a todos. Buenas Sí, sí, noches. Un abrazo, claro Gracias. que sí, un abrazo, abrácense. exacto, abrazo. Sí, un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Bye.